Relato número 3. El día que cayó la avioneta en la gasolinera. El día que cayó la avioneta en el centro del pueblo de Catacamas, como a las 11 de la mañana, justo encima de la única gasolinera, el sol era más ardiente que todos los días. No era extraño, pues era pleno verano. Las señoras abrían las ventanas y las puertas de las casas, aprovechando los inusitados vientos para ventilarlas y suavizar el calor de aquel gigantesco horno. Las casas con techos de láminas de zinc, en su mayoría revestidas con la herrumbre de su notorio envejecimiento, eran las más calientes. Un sopor colectivo se apoderaba de toda la gente que, angustiada, protestaba por los 37 grados que marcaba el mercurio. Las polvaredas que levantaban de vez en cuando los agresivos vientos y remolinos eran agobiantes para los pocos transeúntes que deambulaban por las calles haciendo alguna diligencia comercial. Los adultos calculaban que llovería pronto por la intensidad de los vientos y el reverdecer de las hojas de los guanacastes, a pesar que cada día todo el valle reverberaba con más intensidad. Parecía que una maldición había caído ese año en toda la zona por la prolongada sequía que hizo languidecer las fuentes de agua y echado a perder los cultivos pastizales. El pueblo de Catacamas en ese tiempo era de ganaderos, cafetaleros y agricultores, y el comercio giraba alrededor de esos tres rubros. Por eso la actividad de compra y venta era tímida y limitada. En la improvisada pista de aterrizaje del pueblo, 2 veces por semana aterrizaba un avión Douglas DC-3 que rompía la tranquilidad y el sonido del valle con el bramido de sus motores de aterrizar y levantar su vuelo. En ese avión viajaban a la capital del país y a la costa norte a hacer compras los pudientes del pequeño poblado. En el pueblo nada ocurría desde el día que vino el candidato presidencial del Partido Liberal, junto a un grupo de señores vestidos con saco y corbata, a ofrecerle a la gente que les mejorarían la vida, y que una multitud de simpatizantes y curiosos se agolparan alrededor del avión para ver cómo eran los candidatos presidenciales. El tedio se apoderó de todos los habitantes con una plaga avasalladora. Solo la llegada del avión 2 veces por semana rompía la monotonía. La pista se llenaba de curiosos que iban en carrera abierta para no perderse el espectáculo de ver aterrizar y despegar el avión y de un paso indagar qué personas del pueblo se daban el lujo de viajar en avión. Por eso los comentarios y detalles del accidente aéreo duraron como 3 semanas. La gente no hablaba de otra cosa que no fuera de la forma en que se desplomó la avioneta envuelta en un espeso humo negro y de las circunstancias del rescate y de sus 3 ocupantes en medio de las llamas. Esa mañana del martes, los niños de la escuela, que estaban formados en fila india justo para entrar a clase después del recreo, vieron como la avioneta, que dejaba tras de sí un chorro de humo negro, pasó tan bajo que por poco se lleva el techo de la escuela. Desde ese momento se suspendieron las clases porque las maestras no pudieron contener la curiosidad de los niños. Además, les dio miedo escuchar
2 explosiones seguidas en la parte sur del pueblo, como a 1 kilómetro de la escuela. Los niños se saltaron por las ventanas y se arremolinaron en el portón principal exigiendo salir para ir a ver dónde cayó la avioneta. Los ruegos de la directora para detener aquella avalancha de niños fueron infructuosos, a pesar que les repitió varias veces que no había tal accidente y que solo era una idea equivocada de ellos. El estruendo de la caída se oyó a varias cuadras. Parecía que una bomba poderosa había explosionado. Todos los habitantes del pueblo salieron corriendo en varias direcciones, intentando descubrir dónde había ocurrido la tragedia. Muchos creían que estaban siendo nuevamente bombardeados por el país vecino, con el que tenían desde tiempos lejanos una disputa por territorio, y que hacía algunos años 2 aviones de guerra habían lanzado varias bombas sobre el pueblo y que no explosionaron porque estaban muy viejas, pero que al rebotar en el suelo habían hecho boquetes en varias casas y que por suerte mataron gallinas, cerdos y perros, pero no personas. La gasolinera en la que cayó la avioneta siniestrada era la única que estaba abasteciendo de combustible a los 72 vehículos que había en el pueblo por ese entonces. Estaba situada a 1 cuadra de la pista de aterrizaje. En sus alrededores se estacionaban las baronesas que traían a las personas a hacer compras desde las aldeas más cercanas. Los pasajeros traían como compañeros de viaje a varios cerdos y gallinas, los cuales vendían en el pueblo y con el dinero compraban lo necesario para sus casas de campo. En la avioneta, una Cessna de un solo motor, venían 2 ingenieros civiles a inspeccionar la construcción de un puente en una aldea cercana de Catacamas y el piloto de la aeronave. El pueblo de Catacamas se halla ubicado en las estribaciones de la Sierra de Agalta, misma que sirve de valladar para que los vientos huracanados venidos de la costa norte no lo agobien. Sus habitantes siempre tenían miedo de que un desastre natural arrasara con el pueblo, porque así lo dijo un misionero con aires de adivino que hacía más de 100 años atravesó todo el país en un penoso peregrinaje religioso. El pitonizo predecía el futuro de los pueblos y caseríos a los cuales llegaba, pronosticándoles a todos, sin excepción, desastres terribles. La avioneta apareció aquella mañana por el norte del pueblo, lo que extrañó a todos, porque los aviones que venían 2 veces por semana aparecían por el suroeste. La aeronave dio varias vueltas sobre el pueblo, como retrasando el momento de la tragedia. En la gasolinera, el despachador cargaba combustible en el tanque de un viejo Pick-up Chevrolet del 53, cuyo propietario era un ganadero de la zona. Las vendedoras de rosquillas, huevos de gallina y refrescos caseros se agolpaban alrededor de los vehículos que llegaban a cargar combustible, disputándose el favor de la compra. Las pequeñas comerciantes se desgañitaban anunciando sus ventas de todos los días. La avioneta, antes de desplomarse, hizo infinitas piruetas, bajaba y subía como un ave enloquecida a la que le daba miedo encontrarse con su destino. Todos los que vieron sus movimientos erráticos se dieron cuenta que algo andaba mal. Hoy es martes 13, pensó doña Matilde Delgado, una sabarcera supersticiosa
que tenía su puesto de frutas y verduras enfrente de la gasolinera desde hacía 3 años y que con sus escasas ganancias mantenía a sus 4 hijos de pan en mano, desde que su esposo murió el día que le cayó encima un árbol de madera María, cuya madera la utilizaría para venderla para que se hiciera el artesano de una casa. Fue un martes 13 el día que murió mi marido, como a esta hora, a las 7 de la mañana, le dijo a Marta Contreras, su vecina de puesto, mientras colocaba convenientemente las frutas y verduras disimulando el lado feo de las mismas. Hoy es un día peligroso, puede ocurrir cualquier cosa. ¿Usted cree en estas tonterías, doña Matilde? Claro, Martita, eso es exacto. Los días como hoy, todos los demonios andan sueltos y hay que encomendarse a Dios. Los martes 13 siempre trae una desgracia escondida que nos sorprende, por eso madrugué a rezar para que Dios nos proteja del demonio que por estos lados anda merodeando. Mejor cállese, Tilde, mire que ya se me está dando miedo, le pidió Marta ya de forma asustada. El piloto intentó por fin, después de dar varias vueltas y en un esfuerzo desesperado, aterrizar de norte a sur, por lo que decidió aproximarse a la pista de aterrizaje. Pero las fuerzas del motor de la aeronave se extinguieron justo antes de posicionarse y envuelta de un manto de humo negro y sin remedio alguno se desplomó sobre la gasolinera como a 5 metros de las bombas de combustible. El estruendo de la caída estremeció la gasolinera provocando una convulsión como si fuera un terremoto. Los despachadores de combustible, los clientes de la gasolinera y los vendedores ambulantes salieron en veloz estampida, gritando a todo pulmón y a todo el mundo que se alejaran porque los almacenes de combustible de la gasolinera iban a explotar. Las llamas comenzaron a cubrir la avioneta casi por completo. Las lenguas de fuego que la envolvía eran casi de 3 metros. En el interior de la misma, los 3 ocupantes que cayeron vivos gritaban desesperados, pidiendo auxilio, que les ayudaran a salir, puesto que habían quedado atrapados en los escombros de aquel ataúd de metal y vidrio. La gente que no estaba cerca de la gasolinera corría hacia el lugar del siniestro, orientándose por la densa columna de humo que se miraba desde varias partes del pueblo. En dirección contraria a ellos, huyendo del infierno, un grupo nutrido de personas corría lo más rápido posible para escapar de la eminente explosión. Aquella estampida humana en direcciones opuestas parecía un enorme manicomio. El fuego abrazó rápidamente la nave, engulléndola casi por completo. Sus ocupantes, horrorizados, presenciaban los últimos momentos de su vida de la manera más terrible y dolorosa que alguien se pueda imaginar. Quemados vivos, aprisionados en aquel baúl metálico, sin que nadie pudiera ayudarlos. Nadie que estuviera cuerdo podía quedarse a presenciar aquel terrible desenlace. Miles de galones de combustible se encontraban almacenados bajo las bombas y que el fuego llegara hasta allí era cuestión de minutos. Por lo tanto, la hecatombe iba a ser colosal. La fuerza pública, que era de 6 soldados, un cabo y un sargento, quisieron abrirse camino en sentido contrario a la huida colectiva,
pero al darse cuenta de lo que pasaba, huyeron despavoridos para salvar el pellejo. Al lugar del siniestro llegó, en contra de toda lógica, la camioneta del señor Ernesto Bermúdez, el ganadero dueño del Pickup Chevrolet que hacía unos minutos había cargado combustible en la gasolinera y que al ver la columna de humo decidió regresar para ver qué estaba pasando y en qué podía ayudar. Ernesto Bermúdez era un hombre de 50 años. Su estatura era casi de 2 metros y tenía buena condición física. Era un hombre resuelto a los desafíos. En algunas ocasiones había puesto en riesgo su vida para salvar a la de los demás. 7 años atrás rescató de la muerte a un niño de 10 años, hijo de uno de sus trabajadores, a quien un toro embravecido lo aventaba con sus astas por los aires como si tratara de un trapo viejo. El dueño de la hacienda se enfrentó al enfurecido animal, atrayéndolo hacia él para que el niño pudiera escapar. El toro, enloquecido, lo embistió varias veces hasta dejarle rotas 3 costillas, una fractura en la mano derecha y raspones por toda la cara. Al bajar de la camioneta, se sumergió por completo en un barril de agua sucia, empapado y resuelto a todo, se encaminó hacia donde estaba la avioneta con un tubo en la mano, sin darse cuenta él mismo de dónde lo sacó. Algunas voces a lo lejos le gritaban que por favor se retirara. El chirrido de las llantas consumiendo el metal se hacía cada vez más fuerte. El calor del fuego le sollomaba la piel y la cara y brazos. Aquello era un infierno descomunal. Con notoria dificultad se abrió paso entre los escombros y llegó hasta donde estaban atrapados los hombres, quienes aterrorizados pedían auxilio a todo pulmón. Los primeros golpes lo dio en el vidrio de la puerta, haciéndose añicos. Al tercer tubazo, la falta de oxígeno lo hacía perder el sentido de ubicación, pero sobreponiéndose a las circunstancias, logró a fuerza de golpes romper la cerradura de la puerta, logrando abrirla casi por completo. El primer hombre que salió fue el piloto, el cual tenía las ropas en llamas. Al estar fuera, se revolcó en el suelo intentando apagar el fuego que le consumía agresivamente todo su cuerpo. El segundo hombre que salió era una bola de fuego. Sus gritos escalofriantes calaban hasta los huesos. Atropelladamente intentaba correr, con lo que el fuego se avivaba. De pronto cayó al suelo ya sin fuerzas. Sus gritos se ahogaban en medio de las llamas y poco a poco sus lamentos fueron extinguiendo igual que su cuerpo. Nadie lo pudo auxiliar y en pocos momentos se convirtió en una masa de carne negra, humeante y sin forma humana. El tercer hombre se refugió en la parte de atrás de la aeronave. Estaba acurrucado esperando su destino. El fuego no había llegado por completo hasta él. Por lo tanto, las lesiones que tenía no eran tan graves. El ganadero, en medio del espeso humo, lo divisó gritándole a todo pulmón que saliera, que aquello iba a explotar. El ingeniero estaba inmóvil. El miedo lo había petrificado al extremo que no se atrevía a salir de aquel infierno. Estaba ya resignado a su terrible destino. El ganadero, como pudo, se introdujo hasta donde estaba agazapado en posición fetal, lo agarró del brazo y lo sacó casi a rastras.
El piloto ya había logrado liberarse de las llamas, dando volteretas sobre sí mismo. Como pudo, intentó quitarse la camisa y el pantalón, pero no lo consiguió porque estaban pegados a su piel. Y al no lograrlo, corrió para alejarse de la avioneta, dando gritos de dolor. Corrió sin cesar por varias cuadras del pueblo en busca de ayuda médica, lo cual era algo imposible por la locura desatada a raíz del siniestro. El ganadero, casi a empujones, llevó al último de los rescatados hasta su camioneta, que con el motor en marcha había dejado cerca de la gasolinera. Volteó para todos lados con el afán de encontrar a los hombres que rescató, pero no los divisó. Solo pudo ver el cuerpo de lo que quedaba del segundo hombre que salió de aquel infierno y que no pudo escapar a la fatalidad. Su cuerpo se consumió irremediablemente, reduciéndose a la mitad. El piloto, desorientado y aterrorizado, llegó, nadie sabe cómo, a la iglesia católica en busca de ayuda. El cura, que fue alertado de lo que pasaba en su iglesia por uno de sus ayudantes, en forma pronta corrió a auxiliar al piloto, llevándolo de inmediato a una clínica cercana para que un facultativo lo pudiera evaluar y brindarle la atención médica que necesitaba. De manera penosa, el médico pudo brindarle ayuda a la víctima del fuego por la escasez de equipo y la gravedad de las quemaduras, pero al menos logró darle los primeros auxilios. El piloto no paró de lamentarse ni un solo instante de la tragedia y el dolor. En pocos minutos la clínica del doctor se llenó de curiosos, por lo que fue necesario cerrar todas las puertas del lugar. 3 horas después, otra avioneta idéntica a la siniestra, procedente de la capital, aterrizó en el pueblo para llevarse al piloto y al ingeniero que ya había sido ingresado a otra clínica, gracias a la ayuda de Ernesto Bermúdez, quien sin duda era el héroe de aquella desgracia. En esa avioneta además llevaron el cadáver del ingeniero que se consumió en llamas y que nadie pudo ayudar.